soy Anonymous Loken 0 y les traigo el creepypasta Astrolius. Hola, me llamo Aaron, pero regularmente mis amigos me llaman Blow. Un apodo que se ha quedado en mí por historias pasadas de infancia y cuestiones semejantes. Sé que probablemente no te interesa quién soy, si estás aquí a punto de leer este relato que más que un creepypaste, lo llamo relato porque ha sido basado en hechos reales, propiamente mi vida ha sido la que ha tomado el protagonismo en este relato. Tengo 23 años, tengo carrera terminada y un buen trabajo, emancipado hace tiempo perdí la comunicación constante con mis familiares, en ocasiones hablamos por redes sociales o llamadas telefónicas, pero no más, son raras las visitas familiares. No soy un asunto paranormal o anormal, nada de esa índole, soy un hombre normal común y corriente, por lo menos lo fui hasta hace un tiempo. Me gusta compartir mi experiencia porque no hay mejor testigo que yo mismo para relatar a detalle este creepypaste, espero lo disfrutes, pues es el morbo lo que te mantiene aquí y saber a qué me refiero y lo que ha pasado conmigo. Como podrás observar el título El viajero astral dotado, así sin más, me estoy refiriendo a mí mismo, ¿conoces el término viaje astral? Si es así entonces bien, si no, te advierto que si te vas a adentrar en estos caminos lo hagas con mucho cuidado y no lo hagas solo. Si bien el viaje astral es un tema complejo, no voy a adentrarme a detallar cada característica de un viaje astral, pienso hacerlo en otro creepy, o puedes buscarlo en internet. Por ahora comenzaré a contar este relato de primera persona, tal cual estuvieras platicando conmigo por teléfono o por redes sociales, te sugiero que llenes de paciencia pues será algo largo, pero interesante, pues como te comento ha sido real y me ha pasado a mí. Tenía 21 años cuando me di cuenta que necesitaba algún tratamiento que me tranquilizara, dado las presiones que mis padres me ponían, trabajar, estudiar, crear bases para construir una familia, era un adolescente bastante presionado, no me llamaba la atención distraerme en videojuegos, ni mucho menos los cómics, tampoco soy un lector constante, por lo que encontrar una actividad que me tranquilizara y despejara mi mente, era algo complicado. Un fin de semana decidí visitar un parque recreativo muy conocido en mi ciudad, se llama La Estanzuela, donde el principal objetivo de recurrir al lugar es para fines saludables, ejercitarse y buscar algo de paz interior, ya que es un lugar bastante tranquilo y callado, puedes escuchar a lo lejos el canto de las pequeñas aves e incluso algunos murmullos de animales grandes como venados, vacas y ganado similar. En ese lugar conocí un tipo bastante peculiar, una persona adulta, aparentemente 60 años, no más, lo que me llamaba la atención es que a ese lugar todas las personas visten ropa deportiva, a diferencia de este señor que vestía un pantalón azul marino, una gabardina café y un sombrero al más puro estilo de Indiana Jones. Decidí no molestarlo pues se veía en su rostro una concentración tremenda, solo centraba su mirada en las lejanías del hermoso paisaje que puedes contemplar al subir al tercer y último lago del lugar, lo cual es bastante complicado y se necesita de un estado de salud admirable para lograr llegar allí. Al estar en ese punto no queda más que sentarse, descansar lo suficiente y prepararse para descender la empinada montaña, como lo mencioné, fines meramente de ejercicio. Ese día decidí retirarme así sin más, pues tenía otras responsabilidades que aclamaban mi atención. En el regreso a casa me quedé pensando mucho en este señor tan tétrico, que a pesar de tener un rostro inofensivo, indudablemente hay algo bastante interesante que lo mantiene en ese lugar y con dichas ropas. Además, como un señor de 60 años podría subir una escalada tan empinada y con tales ropas. Obviamente era muy raro, pero al término de un rato, lo dejé pasar por alto. A la semana siguiente invité a uno de mis amigos para que fuésemos a ejercitarnos juntos, lo que se convertiría en una visita bastante común al parque recreativo, paso a ser la firma de mi contrato a estas horribles experiencias que estoy viviendo. Pues bien, sin sospechar absolutamente de nada mi amigo y yo subimos la picada en aproximadamente 2 horas, al llegar a la punta no encontré al señor en el mismo lugar, en un momento determinado le dije a mi amigo que me esperara, que iría a buscar un lugar para hacer necesidades fisiológicas, mear, al término y al darme la vuelta estaba el mismo señor, sentí un escalofrío bastante abundante en mí porque el señor no hizo absolutamente ningún ruido para llegar al lugar, sin importar eso, me acerqué, me postré a un lado suyo tratando de encontrar aquella cosa que él miraba concentrado, al no encontrar nada me armé de valor para preguntarle qué es eso que usted ve con tanta concentración y que yo no logro encontrar. El señor sin voltear me dice me llamo Pablo, mucho gusto estrecha mi mano y le contesto me llamo Enrique, el gusto es mío, continuando con la plática me dice, ¿es bonito el paisaje, no?
A lo que contesto: la verdad es que mi parte favorita de visitar el lugar, aparte de mantener mi salud física, es por la tranquilidad que me otorga el observar este hermoso paisaje. A lo que en una voz seria me dice: ¿te gustaría verlo como yo lo veo? A lo que exaltad contesto: claro. ¿Por qué no? Del bolsillo izquierdo de su gabardina saca un libro, el cual recuerdo perfectamente el título del mismo: El poder de los 7 chakras, escrito por Alberto Di Blasio. Mirándome a los ojos fijamente me dice: tómalo, léelo bajo tu propia responsabilidad, y si decides seguir cada instrucción de este libro, trata de prepararte para las realidades ocultas que lograrás ver. Así sin más se dio la vuelta y se retiró. Logré percatarme que cojeaba de un lado, tal vez un pie lastimado por problemas de la edad. Constipado y a la vez emocionado, me retiré a mi casa con el principal objetivo de comenzar a leer el libro. Al llegar a casa, a causa del cansancio, me tiré en mi cama y mirando el techo de mi cuarto pensé haberme quedado profundamente dormido. Mi amigo, quien estaba en mi PC jugando LOL, después de un rato me despertó y me dijo: no sabía si me estabas troleando porque nunca te había visto dormir de esa manera. Lo que, entre atontado y algo intrigado, le cuestiono: ¿a qué te refieres? ¿Algo serio? Me dice: ¿te quedaste dormido profundamente con los ojos semiabiertos? Indiferente le contesté: supongo que fue motivo del cansancio que tenía. Esa tarde mi amigo se fue a su casa, y yo, al término de cenar algo, decidí ponerme sobre la marcha y comencé a leer el libro. Para no alargar los detalles, te he de decir que leí el libro completo, aprendí muchas cosas del poder natural del humano y la coordinación de las 7 energías naturales del cuerpo. Sin embargo, algo que debo resaltar es que al libro le faltaba una página. Recuerdo bien que era la página 67 del capítulo 6, desconozco el nombre del subtítulo de ese capítulo, pero lo asemejo mucho a los viajes astrales, pues dicho capítulo habla enteramente de un viaje astral a fondo de detalle. Intrigado y emocionado por descubrir ese otro mundo, comencé a meterme de lleno en los libros, investigando cada detalle del dicho viaje astral. He de mencionar que existen muchas personas que se han visto tanto favorecidas y otras perjudicadas por el hecho de controlar esta habilidad. Para reservar su integridad decido mantenerlos en el anonimato. De todos ellos ninguno me llamó la atención, sin embargo seguía investigando, topándome con temas bastante ricos en información. El fin de semana llegó y, emocionado por platicar con el señor y comentarle cómo me he sentido con el libro, subí la picada lo más pronto posible, casi sin detener a descansar. Al subir, decepcionado, me encontré solo en ese lugar, sentado y un poco enfadado por no encontrar al señor. Me percato que debajo de la rama de un árbol está su sombrero, sucio y algo roto. Al recogerlo, dentro había una etiqueta la cual solo mostraba el precio y el supuesto año de modelo del sombrero: Caribbean 1948, 10 pesos. Desconcertado por la fecha del sombrero y haciendo cuenta, me di cuenta de dos cosas: uno, el anciano era más viejo de lo que pensé; dos, me tomé a posesión el gorro y me fui a casa, con el libro terminado y sin más que leer. Decidí practicar yoga, ya que es de mucha ayuda para tranquilizar la mente y así poder llegar al auge del poder mental suficiente para poder hacer un viaje astral. 1 año 9 meses han pasado desde que dejé el yoga. Recuerdo bien que el 13 de marzo del 2013 quise intentar mi primer viaje astral, cumpliendo con el protocolo. Lo intenté. Apagué las luces. Me recosté en posición vertical con la cabeza recta hacia el techo. Me coloqué mis audífonos para escuchar música relajante y meditación. Comencé a respirar profundamente y relajarme. Antes de profundizar en el proceso, autoprogramé mi cerebro mencionado 3 veces esta frase mentalmente: hoy haré un viaje astral. Cerré los ojos y comencé a relajarme respirando profundamente. Entonces, empecé a sentir una tranquilidad enorme, y mi cuerpo muy pesado. Al caer profundamente dormido, de pronto abrí mis ojos después de un rato. Estaba ahí acostado con los ojos abiertos, desconcertado, sin saber la hora y con la música parada. Intenté sentarme a un lado de la cama, pero solo logré levantar mi cintura a tal grado de quedarme sentado sobre el mismo eje. Aún consternado, volteé a mirar mi brazo derecho, intentando moverlo. Comencé a ver claramente como un brazo transparente quería desligarse de mi brazo humano. Cansado por el esfuerzo, decidí voltear hacia atrás, impactado y con un furor y escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Me quedé paralizado ante lo que vi. Era yo ahí acostado, mi rostro no tenía ninguna expresión, como si estuviese muerto. Atrapado por el susto, comencé a escuchar como mi corazón cada vez latía más lento, hasta de pronto dejó de latir. Un zumbido atrapó mis oídos, un zumbido ensordecedor. Al cabo de unos segundos ese zumbido desapareció, pero no más que para darle paso a muchas voces que escuchaba claramente como murmuraban a mi alrededor.
Envuelto en una desesperación e inmenso temor me preguntaba a mí mismo cómo rayos regreso a mi cuerpo. En ese momento algo me arrastró fuertemente al interior de mi cuerpo, sin mencionar que me percaté que al estar parcialmente fuera de mi cuerpo había un hilo color plata que salía de la frente de mi cabeza humana y conectaba con ese ente o cuerpo raro que estaba interpretando en ese momento. Al regresar a mi cuerpo inmediatamente abrió los ojos, aún sin digerir los hechos me quedé ahí tirado unos minutos, no sabía si intentar levantar o no, por el miedo de que pasase lo mismo. Armado de valor me siento en la cama, frente a mí un espejo me hace comprobar que efectivamente es mi cuerpo humano, me quedé tan tranquilo pensando en nada, solo me preguntaba una y otra vez qué acaba de pasar. Indiferente, después de un rato regresé a dormir, ahora sin música ni protocolos que me obligaran a viajar. A la mañana siguiente comencé a investigar en internet lo más que pude, solo logré encontrar casos sencillos donde las personas mencionaban el viaje astral como un don al cual le puedes sacar provecho. Incrédulo por la información decidí intentarlo de nuevo, pero no sin haber practicado más yoga y más concentración mental. Pasaron 3 meses cuando me sentía preparado para hacerlo, pero esta vez tenía la confianza que lo haría bien. Llegó la noche, comencé con el protocolo, busqué una buena canción relajante, me recosté lo más recto posible, me coloqué mis audífonos, autoprogramé mi cerebro, coloqué mis audífonos y cerré los ojos. Todo el proceso mencionado es sencillo si tienes la confianza en ti mismo de poder lograrlo. Al término de un rato sucedió de nuevo, ahí estaba yo despierto, pero ahora, no me encontraba en mi cuarto, estaba en un lugar tremendamente oscuro, no podía siquiera ver mi mano a 1 centímetros frente a mí. Comencé a asustarme al no ver nada y pensar que estaba ciego. De pronto una luz a lo largo llama mi atención, atemorizado por no saber siquiera en dónde pisaba traté de acercarme a esa luz tan brillante. Al llegar ahí me encontré algo muy raro, estaba postrado un amigo que no veía en mucho tiempo, con la mirada perdida en el cielo y esa luz iluminándolo solo a él. De pronto la luz comienza a expandirse, me di cuenta que estaba en un pequeño lago y él estaba debajo de un puente, sin embargo la luz solo seguía iluminándolo a él, como si de protegerlo se tratara. Por más que trate de llamar su atención, era como si yo no existiera, él ni siquiera volteaba a mirarme. De pronto la oscuridad poco a poco vuelve a hacerse del escenario completo, trato de quedarme cerca de mi amigo, pero este desaparece en la oscuridad. Por inercia inclino a mi cabeza hacia arriba con la esperanza de ver algo distinto a solo oscuridad penetrante y atemorizante. Me encontré con algo que me sacó de quicio completamente, me hizo perder la cordura a tal grado de no poder actuar al respecto, solo logré mirar una enorme silueta de un rostro oscuro, bastante oscuro que no le hallaba una forma concreta, solo podía ver como sus ojos llenos de odio me miraban fijamente, su boca semiabierta con dientes enormes y un fondo rojo. Ahí paralizado por el miedo ese rostro gigante se acercaba a mí lentamente, era como si la luna de Zelda, Majora's Mask, que estuviera bajando en el día final. De pronto un destello blanco me ciega por un momento, al ir recuperando la vista poco a poco frente a mí se postraba aquel anciano que me miraba fijante con su rostro muy concentrado, sin decirle nada me pregunta ¿puedes darme mi gorro? A lo que le contesto consternado claro. Solo que en este momento no lo tengo conmigo. Está bien, ve a la punta de la estanzuela este fin de semana y lleva mi gorro por favor. De pronto así, se desvanece, vuelve la oscuridad entera y frente a mí letras se iban formando a base de humo blanco, donde claramente escribía un mensaje que decía bienvenido al pleno astral, el lugar donde pueden pasar muchas cosas. Los ignorantes creen que este lugar es una versión distinta del cielo, aquellos que entran por vez primera se llevan la impresión de que el pleno astral es el lugar más oscuro que jamás se haya visto en la existencia de cualquier raza de ser vivo. Sin saber cómo regresar, solo dejé pasar el tiempo y de nuevo algo me arrastró a mi cuerpo. Lo raro de todo esto es que desperté inmediatamente, esta vez aparte de los síntomas anteriores, me sentía algo débil, logré ponerme de pie y durante todo el día estuve pensando en aquel amigo que vi, qué relación tenía con mi viaje astral. No dudé en contactarlo por las redes sociales y así sin saludarlo solo le cuestioné ¿haces viajes astrales? Tomándolo como broma me contesta solo cuando me fumo un crack jaja, serio le contesto te vi anoche. Al notar mi seriedad en el asunto decidió contestarme de la misma forma, diciéndome lo siguiente la verdad es que sí, soy adicto a la droga y en ocasiones siento que hago viajes astrales involuntarios, pero dime, ¿qué viste? Le describí la escena del pequeño lago sobre el que se encontraba postrado, debajo de un puente y mirando al cielo como si de buscar algo se tratase.
Luego de unos minutos me contesta y me dice: dime que es una broma de muy mal gusto, por favor. Tengo que decirte algo que nadie sabe aún, y es que rumbo a mi trabajo hay un arroyo. Lo recuerdo porque en esa zona perdí mi virginidad con la persona que más amé en el mundo, mi novia. En ese mismo lugar ella me entregó una pulsera con la cual según ella cuidaría de mí siempre. Logré notar varias ocasiones que a lo lejos nos observaba un extraño con gabardina, pero al voltear a verlo se escondía detrás de una pared. Pensé que solo era un pervertido y no le tomé mayor importancia. Después de esa noche la llevé a su casa y me fui a la mía. Sin saber de ella en varias semanas decidí ir a buscarla a su casa. Fue la peor de mis experiencias al encontrarme la casa sola y con un cartel de "se vende". Enojado me fui al arroyo donde hicimos el amor y arrojé allí la pulsera que me había regalado. Asustado me pregunta: ¿tú sabes de eso? ¿Cómo lo interpretarías? De una manera muy analítica le contesté: estás en problemas, tienes que dejar la droga, ello te ocasiona viajes astrales involuntarios, los cuales son los más peligrosos porque no estás consciente de lo que es, si un sueño o un viaje astral, y cualquier actividad o acción que realices en el pleno astral puede tener consecuencias en el mundo humano. Solo puedo interpretarlo de una manera: cuando un cuerpo hace viajes astrales involuntarios, llama la atención de muchas almas atrapadas en el limbo, donde se quedan atrapados por realizar un viaje astral demasiado largo y así debilidad su hilo de plata perdieron la forma eterna de volver a sus cuerpos, siendo tomados por otras almas. Lo que te quiero decir, es, que en el viaje astral logré ver un rostro oscuro que se mantenía a la espera de algo, como si estuviese esperando que esa luz que te protegía se apagara para tomarte. Supongo que tu novia no se mudó, sino que pasó por una experiencia horrible, al dejarte su pulsera y prometerte protección. Lo ha logrado en el pleno astral, pues la pulsera es el sinónimo de la luz que te mantiene a salvo de aquel rostro gigante y oscuro, el cual interpreto como el pervertido que estaba observándolos en el acto sexual. Dudo enteramente que sea una persona, pues las almas pueden proyectarse si así lo desean para que los viajeros involuntarios puedan darse cuenta que su cuerpo está siendo observado para ser tomado. El lago evidentemente es la interpretación del arroyo, y el puente, no es necesario describirlo, realmente estás en peligro. Aquel hombre que vestía gabardina está esperando el momento exacto para que abandones tu cuerpo en un viaje astral involuntario y una vez tu hilo de plata se debilite, decidirá tomarlo. En ese momento mi amigo solo se desconectó, ya no tuve comunicación con él, hasta después de un par de días cuando lo vi en la calle, observé que tenía una pulsera puesta y le pregunté: ¿y esa pulsera? Indiferente contesta: fui a buscarla al arroyo para conservarla. Pronto me pregunta: ¿has visto algo nuevo? Extrañado le contesto: no realmente, si veo algo más te lo hago saber. Sin despedirse solo sigue caminando. Ese fin de semana recordé que tenía que ir al parque recreativo y subirlo hasta la punta, para lo cual es muy complicado y decidí llevar a un amigo, así tendríamos 2 mochilas y más espacio para cargar aguas y demás cosas esenciales para esa actividad. En el camino solo llevaba una pequeña libreta en mano y un plumón, donde para distraerme dibujaba aquello que llamaba mi atención del pequeño bosque. En algún momento me desconecto de mí mismo, e inconscientemente, según comentarios de mi amigo, comencé a dibujar algo extraño en la libreta. Mi amigo extrañado solo me toma de un hombre y me llama por mi nombre un par de veces. Al no recibir respuesta me arroja un puñado de agua a la cara y mi reacción fue como si despertara de un sueño. Un poco alterado le pregunto a mi amigo: ¿por qué rayos hiciste eso? Intrigado me contesta: no reaccionabas a mis llamados, caminabas, pero tu mirada iba perdida al frente mientras dibujabas esa cosa rara en la libreta. Al mirar la libreta me quedé parado, mirando fijamente la libreta mientras toda mi piel se erizaba y mi cuerpo experimentaba un escalofrío sin igual. Pues bien, había dibujado aquella escena de mi amigo sobre el lago y debajo de un puente, pero esta vez el cuerpo de mi amigo se encontraba tirado sobre el lago. Aquel rostro oscuro lo miraba fijamente a una distancia de centímetros, mientras con un dedo puntiagudo y lo que parecía una garra apuntaba claramente a su pecho. De fondo una oscuridad envolvente. Para no alertar a mi amigo decidí arrancar la hoja, hacer la bolita y fingir que la arroja, pero la guardé en el bolsillo de mi short. Seguimos con la caminata. Esta vez tenía un sentimiento de paranoia, mirando a todos lados con un miedo terrible de que algo me estuviese observando fijamente. Era de día, y no había nadie a partir del segundo lago, solo mi amigo y yo subiendo hasta la punta. Al paso de unos minutos comenzamos a escuchar un viento fuerte, de aquellos que escuchas en un lugar desolado, como si alguien silbara y se escuchara el eco suavemente por todo el lugar. Mi amigo, un tanto emocionado, dice: qué raro sonido tiene el viento aquí en lo alto, ¿no crees?
A lo que tartamudeando le contesto ese. Sí, seguimos caminando, comenzamos a escuchar pasos sobre césped, mi amigo pensando que sería algún pequeño animal no le tomó la mayor importancia, por el contrario yo, sabía perfectamente que no era un animal, pero no lograba imaginar qué era, decidimos acelerar el paso, poco antes de llegar mi amigo me cuestiona ya todo esto. ¿Por qué vinimos hasta acá? A lo que le contesto tengo que entregar un gorro y hablar con un anciano que supongo vive en lo alto de esta sierra, extrañado mi amigo decide no preguntar más y solo seguir caminando. Al llegar finalmente al lugar, me sorprendió mucho encontrar una pequeña casa de piedra, con una puerta de madera bastante deteriorada, me acerco fielmente a tocar la puerta, mi amigo decide sentarse en una roca afuera para esperar y descansar, así sin más, mi amigo ve cómo entro a aquella casa, pues el anciano amablemente me invitó a pasar. Sabiendo mis intenciones me pregunta ¿tienes mi gorro? Si le conteste aquí tiene, gracias chico, ¿por qué te lo llevaste? Decidí ser honesto y decirle pensé que usted no existía, que era una alucinación o algo paranormal que se proyectaba para tratar de darme un mensaje, riendo un poco el anciano me dice definitivamente estás loco jaja, ¿cómo voy a ser un fantasma o algo paranormal? Eso no existe y continúa riéndose, atrevido le pregunto ¿y cómo explica que su sombrero tiene muchísimos años de antigüedad? De pronto mirándome con un cambio de expresión bastante drástico y serio me dice fue un regalo, además a ti no te incumbe, dime a qué viniste. Y comencé a intentar dar respuesta a mis dudas, le platiqué mis experiencias, le platiqué que lo vi en un viaje astral, al pedirle explicaciones me dice entonces ya te diste cuenta de lo oscuro, frío y sombrío que es el pleno astral. Sí, tengo mis dudas, porque leí libros donde mencionan que el pleno astral es una similitud al cielo en la religión católica, de nuevo ríe y me dice no todos los libros cuentan verdades, el pleno astral no tiene similitud con nada, aquí no existen dioses ni autoridades, si sabes cómo caminar en ese lugar evitarás meterte en problemas, pero si no sabes a lo que te enfrentas, pueden pasar cosas terribles. Seguido de ello le pregunto qué puede pasar. Cuando me mira fijamente y me contesta solo te daré dos consejos. 1. Nunca mires a los ojos a los entes que estén allí, y 2. No confíes en absolutamente nadie, ni siquiera trates de llamar la atención, un poco asustado le contesto pero por en ese momento me interrumpe un sonido a lo lejos que inmediatamente llamó mi atención pues era el sonido de una sirena al estilo de Silent Hill. En ese momento volteo hacia una ventana donde veo ahí parado a mi amigo, mirándome fijamente con lágrimas en los ojos y un rostro aterrado, comienza a gemir mientras lloraba, preocupado volteo hacia la casa y el anciano ya no estaba, salí corriendo de la casa para dirigirme a mi amigo a ver qué le sucedía y alarmado le pregunto ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me mira fijamente a los ojos llorando como si hubiese visto algo aterrador, y me dice traumatizado ¿qué hacías allí adentro? Y extrañado le conteste platicando con el anciano que te mencione, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y alarmado me dice ¿estás loco? ¿Estás loco? Gritaba, de nuevo le pregunto ¿qué pasa? Y me da su celular y me dice mira la foto que tomé cuando te miraba allí adentro. Al mirar la foto dejé caer el celular, mire fijamente a mi amigo inmediatamente y sin control alguno dejé caer lágrimas por mi rostro, no podía moverme y no podía siquiera decirle una palabra, temblando y erizado hasta los pelos de la punta de mi cabeza, solo miraba a mi amigo consternado mientras lloraba horrorosamente, pues bien, aquella foto me mostraba a mí teniendo una conversación, pero no era aquel anciano quien aparecía en la foto, era un cuerpo demacrado, seco, mirabas claramente como en algunas partes del cuerpo ya eran visibles algunos huesos, como si el cadáver llevase años ahí colgado sobre un gancho como si de una gabardina se tratara, aterrado inmensamente le dije a mi amigo espera aquí, esto no está bien, armado de valor, entré de nuevo a la choza, no encontré aquel cuerpo, pero me vi en la necesidad de trasculcar las cosas de aquel anciano, solo encontré varios papeles doblados y una caja con cerradura, decidimos bajar, después de 2 incómodas horas bajando mientras mi amigo no me dirigía la palabra, solo caminábamos. Al llegar a la entrada, decidí no quedarme con la duda y le pregunté al guardia disculpe, ¿usted sabe de un anciano que vive en la cima de la sierra? Un poco molesto me dice subieron hasta la punta. ¿Eso está prohibido? Le volví a preguntar pero ¿sabe algo del anciano, o no? El guardia responde frenéticamente sí, era mi padre, ¿cómo sabes que era un anciano? ¿Entraste a la choza y viste fotos? Él lleva desaparecido años, hace un par de meses solo encontramos su gorro preferido, pero jamás su cuerpo, gracias le contesté y me retiré.
Aterrorizado pensé esto ya se salió de control, pero no puedo dejarlo así con todo el avance que he logrado. Esa misma noche decidí hacer otro viaje astral, tal vez encontraría allí al anciano. Esa misma noche me adentré de nuevo en aquel mundo oscuro, pero esta vez se iluminó el lugar, colocándome en un parque común, un parque con juegos para niños y bancas para sentarse, algunos árboles. Lo notorio allí era la inmensa niebla que se apoderaba del lugar, apenas si lograbas ver algunos metros a la distancia. Caminando comencé a escuchar claramente como una niña lloraba tristemente. La encontré sentada en una banca, sin sentir temor alguno me senté a un lado de ella, y le pregunté ¿por qué lloras, corazón? La niña voltea a mirarme con su carita triste y me dice es que mis papás están discutiendo y tengo miedo. A lo que le contesto conmovido no te preocupes, eso pasa en la mayoría de las familias, verás que todo saldrá bien. ¿Cómo te llamas? Y me contesta ¿me prometes que no pasará nada? Me llamo Ramona Sarkovsky, ¿y tú? Le respondí contento me llamo Enrique y sí. Te prometo que no pasará nada malo. La niña feliz se levanta de la banca y me dice muchas gracias por apoyarme Enrique, me gustó mucho conocerte, ahora mismo tengo que irme porque tengo deberes. Bien, mucha suerte me despido. Hasta allí solo recuerdo haber despertado. Al empezar mi día decidí por curiosidad buscar el nombre de aquella niña en internet, tal vez encontraba algo que probara que mis viajes están tomando forma y camino. Luego de horas de investigación me encontré con una página muy descuidada, un fondo negro, con algunas imágenes. Allí vi una foto de una niña en blanco y negro como si fuese algo antigua, abajo decía el nombre de la niña y los años en que vivió 1899, 1926, allí había una historia, resumiendo, solo se trataba de cómo aquella niña se suicidó después de haber terminado con la vida de sus padres porque estaba cansada de verlos discutir. Al padre le desfiguró la cara con un plancha y a la madre solo dejó caerle encima ácido del diablo, un ácido que se le llama así porque tiende a desfigurar el rostro de quien lo sufre. La niña solo se da un tiro en la cabeza con una máquina de clavos, este atraviesa su nuca y cae muerta. Sin tomarlo gran importancia, dejé pasar por alto la situación, pues era algo antiguo que ya había sucedido. Esa misma tarde al llegar a mi casa, me recosté y sin intenciones de hacer un viaje astral, solo me quedé profundamente dormido. Al despertar, me senté sobre la cama y me dije a mí mismo casi llega, tardando en digerir el suceso, me dirigí a la nevera por un refresco, fui a la puerta de recepción y en ese momento mi amigo quien me acompañó a la punta de aquella loma estaba a punto de tocar la puerta, indiferente solo le dije pasa. Solo perdimos el tiempo con algunos videojuegos hasta que llegó la noche y llegó la hora de dormir. Me quedé pensando esa noche como pude adivinar que en ese momento llegaba mi amigo, y con la anticipación de que ya lo sabía, no le tomé la mayor importancia, pero comencé a creer que podía ver el futuro en mis sueños. Esa noche realicé un viaje astral, ahora me encontraba en un lugar muy diferente, bastante hardcore para mi temor, era una especie de habitación color roja, con ojos en todas partes, todos mirándome a mí, una voz me decía corre, escapa de ese lugar. Sin saber qué hacer solo decidí caminar, siguiendo la instrucción del anciano de no confiar a nadie y no llamar la atención. Incómodo y horrorizado por la habitación, logré encontrar una salida, pero no era nada, solo un cuarto blanco y sin chiste. De nuevo algunas palabras comenzaron a tomar forma de base de humo o vapor. Esta vez el mensaje decía: tú no puedes ver el futuro, todo lo que hagas aquí puede tener consecuencias en el pasado, presente y futuro del mundo humano. Confuso seguí caminando, llegué hasta un letrero con un mapa como si estuviera en una plaza comercial, donde decía usted está aquí, en rojo unas letras que decían claramente limbo, a la derecha el pleno astral y a la izquierda no decía nada. Asustado en cierta manera porque me encontraba en el limbo, decidió tomar el camino hacia el pleno astral, un largo camino, sin embargo nunca sentí cansancio. Logré llegar de nuevo a la habitación oscura, esta vez no estaba solo, había otros, pero solo estaba allí parado sin hacer nada. Sus expresiones en algunos era una sonrisa preocupante y psicópata, mientras en otros era sufrimiento entero. De nuevo un mensaje de vapor se despliega frente a mí diciendo en este mundo solo existen dos tipos de viajeros, el castigado y el castigador. Sin entender, en ese momento desperté, fui a mi estudio y comencé a analizar todo aquello que vi en mi viaje. Me di cuenta que el último mensaje que observé
se hacía referencia a que en el pleno astral y el limbo los castigados eran aquellas personas que se quedaban atrapados en esos lugares por realizar viajes astrales involuntarios. Su hilo de plata de debilito y alguien más tomó su cuerpo. Sin embargo, los castigos no eran comunes en ese lugar. A diferencia del infierno cristiano, aquí no eres azotado por alguien, o quemado eternamente por llamas. Aquí tu castigo eterno era que frente a ti estaban las tres personas que más amabas en el mundo humano. Consciente totalmente de las circunstancias, tu cuerpo comenzaba lentamente a descuartizar a tus tres seres amados, mientras ellos llorando y gritando suplicaban clemencia. Allí las tres personas eran inmortales con el objetivo de que tu castigo sería matar a tus seres amados y escucharlos sufrir hasta cortar el último miligramo de carne que les quedaba. Una vez terminabas, volvías a empezar. Por otro lado, el castigador es quien por decisión propia ha decidido quedarse allí en el pleno astral, desarrollando habilidades propias, como la indiferencia al miedo, velocidad alterada y fuerza exagerada. La labor del castigador era decidir aquel castigo eterno que le daría a los viajeros poco experimentados que habían partido su conexión con su cuerpo humano. Sin embargo, ninguno de los dos estaba completamente a salvo en este mundo astral, pues tanto el pleno astral y el limbo son lugares peligrosos, en donde cualquier por solo probar lo que es y ha conseguido puede decidir castigarte. Después de saber esto, decidió no hacer más viajes astrales, pues ahora sabía a lo que me enfrentaba si un día no pudiera volver a mi cuerpo humano. Pasaron algunos años que dejé esas actividades. Cuando comencé a experimentar cambios irregulares en mi temperamento, cualquier cosa me hacía enojar. Tanto enojo y odio repercutían en mí que llegué injustamente a dañar a personas a mi alrededor por motivos injustificados. Sabía que un psicólogo no me ayudaría. Como respuesta decidí hacer un viaje astral, pues recuerdo que el viejo en mis primeros momentos me dijo algo como ver el mundo como él. Pienso que se refería a encontrar la realidad de un significado oculto en el mundo humano. Al realizar mi viaje astral no encontré nada al respecto de mi situación. Raramente el viaje astral me postro frente a la casa de mi amigo, parado en la calle. Muchas personas caminaban de un lado a otro como si estuvieran esperando algo. Eran tantas que solo puedo calcular un aproximado de 120 personas más o menos. Me acerqué a la casa, la conocía perfectamente, era la casa de aquel amigo que me acompañó a la picada. Me asomé por su ventana, me percaté que eran las 3:00 am en el mundo humano gracias a un reloj que él tenía a un lado de su ordenador. En ese momento entendí que lo que el mensaje en vapor me había dicho: todo lo que hagas en este mundo, puede tener consecuencias en el mundo humano. Sin pensarlo dos veces decidí interactuar con objetos para llamar la atención de mi amigo, pero no tuve éxito, solo podía cruzar de una pared a otra. Me interné en su habitación y vi claramente que estaba jugando LOL en su ordenador. Recorrí la casa y su familia estaba dormida, salvo una persona, su padre. Estaba al parecer teniendo una pesadilla porque sudaba mucho y se movía de la cama de un lado a otro, muy inquieto. Decidí volver a la habitación de mi amigo, pero ya no estaba allí. Salí de nuevo a la casa y me percaté que estaba mirando tras la ventana hacia la calle, allí él solo parado, mirando hacia la calle. Me acerqué tanto al que le respiraba en la cara, pero no surtía efecto, no lograba llamar su atención. Obteniendo un poco de más concentración me dirijo al pasillo de afuera de su casa. Allí tenía unos tubos y dos caninos. Apenas entrando allí los caninos empezaron a ladrarme. Sabía claramente que ellos podrían verme. Me ladraban como cualquier perro lo haría. En ese momento mi amigo abre la ventana para callarlos. Me percaté rápidamente que muchas de las personas que estaban en la calle esperando algo, se dirigían rápidamente hacia la ventana como si intentaran lograr entrar. Sin saber qué hacer, algo me decía que tenía que evitar que entraran, así que con mucha fe y concentración logré tirar los tubos que estaban allí. Así logré que mi amigo se asustara y cerrara la ventana. Cuando estas personas se dieron cuenta lo que hice, quisieron lanzarse sobre mí. Me eché a correr sin dudarlo hasta perderlos y despertar de nuevo en mi habitación a las 12 de mediodía. Sin dudarlo fui en busca de mi amigo y le dije: ayer estabas jugando LOL a las 3 am, te paraste a la ventana frontal de tu casa y luego abriste la ventana de tu cuarto para callar a tus perros. Se cayeron unos tubos, te asustaste y cerras la ventana asustado, me dijo. ¿Cómo sabes todo eso? A lo que le contesto: quien tiró aquellos tubos fui yo. El color de su piel tomó un tono pálido, sintió que se desmayaría, pero solo se dejó caer en su sillón. Le di un vaso de agua y le pregunté: ¿alguien de aquí hace viajes astrales? A lo que me contesta: sí, mi papá, desde joven hace viajes astrales involuntarios porque...
Preocupado le dije, tu papá está en problemas. Ayer en la calle vi más de 120 almas esperando a que abrieras la ventana o puerta para tener acceso a tu casa e intentar tomar posesión del cuerpo de tu papá. Si tiré los tubos era para que te asustaras y cerraras la ventana. Muy débil, me dijo gracias y se desmayó.